Muy buenas tardes. Hola, estimado Jaime, te saludo con enorme gusto, como siempre, a ti y a toda la auditorio. Igualmente, querido Salomón, oye, quiero tocar base contigo, Salomón, porque tú has sido un combatiente desde las trincheras que has tenido desde hace ya varios años alrededor de lo que está con el salario mínimo. Tú, junto con Miguel Ángel Mancera, en su momento la Coparmex, estoy hablando 2015, 2016, entraron a este debate, abrieron la puerta de este debate de lo que tiene que ver el salario mínimo para entrar a combatir la desigualdad y que esto a su vez combata los índices de pobreza. Y hoy vemos que buena parte de los resultados que se conocieron ayer viene del lado de lo que está recibiendo la gente en su salario, Salomón. Oye, pues te agradezco primero, Jaime, que recuerdes un poquito la historia, porque pues bueno, somos bien trasnochados en esas cosas y pues ahora resulta que todo fue la cuarta transformación. Y déjame decirlo, sí, qué bueno que se animaron a subir los salarios mínimos, pero como bien lo recuerdas, en 2014, Jaime, Ujú. iniciamos un 1 de mayo del 2014, dijimos, si queremos reducir la pobreza y queremos reducir la desigualdad, necesitamos hablar de salarios mínimos. En ese momento, Jaime, tú lo vivías, Ujú. tú eras reportero, Exacto. venías a cubrir y, y bueno, nos llevamos una tunda por parte de la ortodoxia. En Banco de México no Sí, nos querían ni dejar Hacienda, entrar. sí, sí, sí. Hacienda, la cúpula empresarial en su mayoría. Ujú. Bueno, y a base de estudios, de trabajo, de publicaciones, publicamos 2 libros, discutimos, hicimos pedagogía, mostramos por qué el mito que se tenía que subir el salario mínimo iba a traer un efecto Una cascada inflacionario, inflacionaria, ¿no? Ujú. iba a traer desempleo, iba a generar informalidad. Demostramos por qué eso no era cierto. Ahora bien, también si recuerdas, porque tú lo seguías muy puntualmente, Ujú. en ese entonces, Jaime, si era cierto que el salario mínimo estaba indexado a Exactamente. muchísimos precios de la economía. Ujú. Las hipotecas del Infonavit eran veces salario mínimo, Sí, las multas de multas, tránsito, muchas el cosas. financiamiento de Ujú. partidos políticos por el INE era en veces salario mínimo. Bueno, entonces la primera pieza fundamental era desindexar el salario mínimo y eso llevó a una reforma constitucional que se logró negociar y se votó prácticamente por unanimidad. Y en 2015 ya estaba liberado el salario mínimo Ujú. para poder iniciar sus incrementos sustantivos y regresarle el valor que tenía que tener, que era el salario más bajo de nuestra clase trabajadora en un empleo formal. Desde ese entonces ya se podía y se opusieron rotundamente, insisto, la ortodoxia absoluta de la economía de este país. Ujú. En descargo de la 4T, sí decir que en 2018 iniciaron los incrementos sustantivos, gracias a que ya estaba desindexado, también hay que decirlo, gracias a que ya había habido un debate y lo pusimos sobre la discusión nacional que el salario mínimo era fundamental, pero se empezó a hacer y eso, en efecto, de esos un poco más de 13 millones de personas que superaron la pobreza en estos años, casi 7 se deben exclusivamente al incremento al salario mínimo, Jaime. Ahora, hacer sostenible este elemento de largo plazo y este combate a la pobreza, pues te obliga a tener y entrar de lleno nuevamente, Salomón, a través de partidos políticos y de dejar ortodoxias desde Hacienda, desde Banco de México,
a tener un país más productivo, porque no vas a poder estar incrementando todos los meses, todos los años, perdón, el salario mínimo. Va a llegar un momento en que va a ser límite y ahí sí te vas a poder meter a problemas, desencadenar otros problemas y afectaciones de la propia economía. Y ahí también tendríamos, sería un buen momento, ¿no? De poder poner este momento, este debate nuevamente dentro de la opinión pública, ¿no, Salomón? Mira, a ver, el problema, lo dices muy bien, pero el problema es, por supuesto que se necesitaba una renivelación salarial, por supuesto que necesitabas mejores salarios mínimos que empujaran los salarios medios y la masa laboral en su conjunto, pero por el otro lado, y no lo dice la 4T, llevamos 7 años perdidos Sin crecimiento económico. en materia de crecimiento económico. Exacto. También hay que decirlo, o sea, cuando dicen los Pegenomics funcionaron, pues bueno, funcionaron porque subimos el salario mínimo, pero ha sido un desastre en materia de crecimiento, de inversión y de posibilidades productivas para el Ni país. qué decir de generación de Y empleos. no, bueno, imagínate si las dos cosas se hubieran dado de manera simultánea. Imagínate Ujú. si la inversión en infraestructura pública se hubiera dado para cosas importantes y que empujaran la inversión privada. Imagínate que el país, cuando el sexenio de López Obrador es el sexenio, si te vas a un siglo a analizar el crecimiento económico, es el sexenio, incluyendo la década perdida, es el sexenio en donde menos creció nuestra economía. Imagínate si además del incremento al salario mínimo hubiéramos crecido económicamente, lo que hoy podría ser y la perspectiva que hoy podríamos tener del país. Entonces, lo dices muy bien. Tenemos que seguir hablando de ingreso, tenemos que seguir hablando de la importancia de la política salarial en la discusión de redistribución y en la discusión de construcción de país, pero al mismo tiempo tenemos que hablar de crecimiento económico, de inversión productiva y de hacia dónde tenemos que encaminar nuestras posibilidades en medio de un mundo complejo. Pero quienes nos hemos puesto la soga al cuello en materia de crecimiento hemos sido nosotros solitos con las inversiones públicas que se han hecho, con el no haber aprovechado la oportunidad que vino post pandemia para el nearshoring, porque fíjate, fuimos uno de los países que más decreció en la pandemia, Ujú. pero también que más tardó En en recuperarse. recuperarse, porque este país no dio ni siquiera un apoyo económico a la más pequeña y modesta empresa para que pudiera sobrevivir la pandemia. Entonces tardamos muchísimo en recuperarnos. Hemos perdido años de posibilidad de crecimiento. Hoy tenemos una pieza mejor entendida, que es que los salarios sí juegan un papel, que el salario mínimo sí es fundamental, pero sin crecimiento económico, por supuesto, que la ecuación no está completa. Sin duda, ahí es el faltante que hace esta pieza, que hace falta el rompecabezas. Pues Salomón, queríamos platicar contigo, era muy importante conocer primero tu punto de vista y segundo también recuperar esto, desempolvar un poco esto que luego se nos olvida y retomar estas discusiones que se dieron 2014, 2015, 2017, 2018. Te abrazo Salomón, cuídate mucho y que tengas una excelente tarde. Gracias. No, pues te agradezco el regreso a la década y a una pequeña historia y qué bueno que se logró en ese momento, qué bueno que se hizo y qué bueno que hoy tenemos mejores cifras, no suficientes porque nos podemos meter otros temas después, Claro, Jaime, como salud, sí. o alimentación, etcétera, pero qué bueno que hay tabúes que se fueron destruyendo. Te abrazo Salomón, cuídate mucho y que tengas una excelente Adiós, tarde. Hasta pronto. abrazo fuerte. Es Salomón Chertorivsky, él es el presidente del Consejo Consultivo Nacional de Movimiento Ciudadano.